El 7 de diciembre de 1941, quienes despertaron en Oahu, Hawái, ignoraban que vivirían uno de los días más oscuros de la historia militar moderna. Más de 2.400 estadounidenses perecieron en el ataque, donde las sirenas de ataque aéreo sonaban. Bombarderos japoneses llenaban el cielo y cada segundo contaba. Así que hoy vamos a hacer un desglose paso a paso del ataque a Pearl Harbor. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a Weird History. Después, comenta y dinos qué otros días infames de la historia militar te interesan. Hagamos un mejor trabajo contando la historia que Michael Bay. El miércoles 26 de noviembre de 1941 a las 6 a.m., una gran flota de portaaviones japonesa zarpó de la bahía de Hidokapu en una misión ultra secreta. Trazaron una ruta hacia Hawái por el Océano Pacífico Norte, enfrentando temperaturas casi de congelación. Durante 12 días, la flota guardó estricto silencio de radio para evitar que descubrieran el ataque. Pagas literas frías y sin radio por el secreto. Al mismo tiempo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Cordell Hull, presentó al gobierno japonés la Nota Hull, solicitando retirar sus tropas. El primer ministro japonés Togo Hideki dijo a su gabinete que la nota era un ultimátum. El 7 de diciembre a las 3:42 a.m., el USS Cóndor detectó un submarino japonés cerca de Pearl Harbor, horas antes del ataque. El Cóndor, un barreminas, avistó el submarino y su periscopio, informándolo de inmediato al destructor USS Ward. El mundo tardó en conocer la historia, pero los japoneses planearon el ataque a Pearl Harbor durante meses. La mañana del 7 de diciembre, la flota se posicionó a 275 millas al norte de su objetivo. A las 6 a.m., la primera oleada de aviones japoneses despegó. Los atacantes incluían aviones de combate, bombarderos en picada y bombarderos torpederos. La primera oleada fue liderada por el comandante Mitsuo Fujita, quien más tarde recordó que a su escuadrón le tomó 1 hora y 40 minutos después de salir de los portaaviones para ver tierra por primera vez. De pronto, una larga línea blanca de olas rompía bajo su avión. Había visto la costa norte de Oahu. A las 6:45 a.m., mientras los bombarderos japoneses se acercaban a Pearl Harbor, el USS Ward localizó y hundió. El submarino japonés avistado por el USS Cóndor horas antes causó las primeras bajas del ataque, lo que probablemente se sintió como una victoria para las fuerzas estadounidenses. Hundir un submarino enemigo sería un gran impulso para el ego en otro día. La tripulación del Ward aún desconocía la magnitud y la devastación que se avecinaban. Quizá no sepas que la madre naturaleza casi frustró el ataque japonés, ya que el agua agitada casi lo arruina todo. Aunque parezca increíble, el piloto Tokuji Izuka aseguró que los portaaviones se balanceaban mucho, cabeceando y virando. En esas condiciones era muy difícil despegar. Incluso jugar damas sería complicado, y mucho más volar un avión desde un barco. Izuka salió del portaaviones Akagi de la Armada Imperial Japonesa a las 7 a.m. con una segunda oleada de aviones. A los atacantes les tomó 2 horas volar hasta Oahu, y para cuando llegaron, el ataque ya estaba en curso. Después de las 7 a.m., las fuerzas estadounidenses detectaron los aviones desde la estación de radar móvil Opana, que funcionaba como sistema de alerta temprana en Oahu. Uno pensaría que si la estación de radar del ejército advierte, las personas actuarían de inmediato. Sin embargo, cuando los operadores de radar llamaron al cuartel general del ejército de los Estados Unidos en el Pacífico, en Fort Shafter, Honolulu, para informar sobre la lectura inusual, se les indicó respetar la cadena de mando y esperar la llamada de un oficial antes de actuar. A las 7:20 a.m., un oficial en Fort Shafter respondió al avistamiento de aviones japoneses en el radar. Trágicamente, el oficial desestimó la señal como un grupo entrante de bombarderos B-17 estadounidenses que venían volando desde California, porque los bombarderos Flying Fortress realmente estaban programados para llegar esa mañana. El teniente, tras devolver la llamada al operador de Opana, le dijo que no se preocupara por la lectura,
decisión de la que luego se arrepentiría. Minutos después, minutos antes de las primeras bombas, a las 7:33 am, la inteligencia de EEU descifró un código japonés clave. Los descifradores descubrieron que Japón ordenó detener negociaciones con Estados Unidos. Al ver el mensaje, los militares concluyeron que los japoneses atacarían pronto. El general George C. Marshall contactó de inmediato a las fuerzas en Hawái. Estaba desesperado por advertir a las tropas, creyendo que este informe de descifrado de códigos mostraba evidencia clara de que los japoneses se estaban moviendo hacia la guerra. Pero debido a las condiciones atmosféricas, Marshall tomó la decisión de enviar la información por telégrafo comercial, específicamente a través del cable submarino de Western Union. Llegó tarde y cuando lo vieron, el ataque ya había comenzado. Minutos antes de las 8 am, el comandante Fujita dio la orden para que la primera oleada de aviones atacara sus objetivos. En sus propias palabras, a las 7:49 ordené a mi operador de radio enviar la orden de ataque. Él enseguida transmitió el código acordado previamente. La señal para evitar la respuesta de Estados Unidos. Los primeros objetivos fueron los aeródromos de Oahu, pero también bombardearon la flota estadounidense en el puerto, con resultados devastadores. Minutos antes de las primeras bombas, el comandante japonés Fujita envió la señal Torá, Torá, Torá a su barco para comunicar el éxito del ataque. Los aviones llegaron a Oahu sin ser detectados, iniciando un ataque sorpresa para los estadounidenses. A las 7:55 am, desde su posición en la isla Ford, el comandante naval Logan C. Ramsey vio un avión volando bajo. Al principio, el comandante creyó que era un ejercicio de las fuerzas estadounidenses, pero luego vio al avión lanzar una bomba. Ramsey envió un telegrama: ataque aéreo en Pearl Harbor. No es un ejercicio. Fue enviado justo cuando la primera bomba impactó y Estados Unidos sufrió bajas en el USS West Virginia. El teniente James W. Downing vio a sus compañeros ser lanzados del barco, salir del agua e incendiarse por el aceite en sus cuerpos. En sus palabras, se volvieron antorchas humanas. Poco después de las 8 am, los cazas japoneses bombardearon el USS Arizona. El artefacto incendiario impactó la popa del barco, rebotó en una torreta y explotó atravesando 3 cubiertas. Una segunda bomba cayó junto a la cubierta antiaérea y una tercera en babor. 3 bombas cayeron al agua sin daño, pero la cuarta impactó en el Arizona, detonando pólvora y causando una gran explosión. El almirante Husband E. Kimmel, comandante de la flota del Pacífico de EEU, salió al patio de su casa a las 7:55 am. Sin mucho más que pudiera hacer, simplemente observó mientras los aviones japoneses atacaban la flota estadounidense. El vecino de Kimmel dijo: el almirante tenía el rostro tan pálido como su uniforme. A las 8:12 am, Kimmel informó por radio a la flota que Japón había iniciado hostilidades con un ataque aéreo en Pearl Harbor. Después, notificó a la Marina sobre el ataque. En la cubierta del Arizona, marineros estadounidenses intentaron usar cañones antiaéreos mientras bombarderos japoneses disparaban. El tripulante John Anderson recordó después que pensó que no podían quedarse ahí sentados esperando a que el barco se hundiera. Creía que tenían que hacer algo, pero no tuvo tiempo de averiguar qué era. A las 8:19 am, una bomba impactó los almacenes de pólvora, partió el casco del 1177 bajas de estadounidenses al hundirse el barco. Más de una hora después del inicio del ataque a Pearl Harbor, a las 9 am llegó la segunda oleada de cazas japoneses. Los bombarderos en picada de la segunda oleada atacaron los barcos en el puerto, mientras aviones con torpedos y bombas atacaban las bases aéreas y otros lanzaban bombas de gran altitud sobre ellas. Entre las 8 y 9:55 am, el ataque a Pearl Harbor dañó los 8 acorazados estadounidenses en el puerto. Varios barcos se hundieron con sus marineros.
El ataque destruyó 170 aviones y causó más de 3.500 bajas estadounidenses, mientras los aviones japoneses se retiraban y los barcos seguían ardiendo. La atención se centró en recuperarse de uno de los ataques militares más devastadores. Incluyó una operación de rescate de un año, liderada por el comandante naval Homer N. Wallen, que reparó barcos y convirtió el USS Arizona en un monumento de guerra. El acorazado sigue ahí hoy. El presidente Franklin D. Roosevelt se enteró del ataque a Pearl Harbor en la tarde del 7 de diciembre. Al día siguiente, a las 7:30 am, dio un discurso de 6 minutos ante el Congreso en el que declaró célebremente que el 7 de diciembre de 1941 sería una fecha que viviría en la infamia. Terminó su discurso con una petición abierta para declarar la guerra. No importa cuánto tiempo nos tome superar esta invasión premeditada, el pueblo estadounidense, en su justa fuerza, logrará la victoria absoluta. Pido que el Congreso declare eso. Desde el ataque no provocado y cobarde de Japón el domingo 7 de diciembre de 1941, existe un estado de guerra entre los Estados Unidos y el Imperio japonés. Más tarde, ese mismo día, el Congreso de los Estados Unidos siguió el apasionado consejo de su presidente y declaró oficialmente la guerra a Japón. Realmente no podían decir que no. Tras el discurso en el Senado, la declaración fue aprobada por unanimidad, salvo un voto en contra en la Cámara de Representantes. La congresista Janet Rankin, primera mujer elegida al Congreso, usó esto para explicar su voto, diciendo: como mujer, no puedo ir a la guerra y me niego a enviar a alguien más. El 11 de diciembre de 1941, tras Pearl Harbor, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania e Italia con apoyo unánime del Congreso. Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial y deja atrás el aislacionismo. Así concluye nuestro video. Alerta de spoiler de hace 80 años. Los buenos ganaron. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, es muy fácil enfocarse únicamente en los combates en los teatros del Atlántico o del Pacífico. Pero hubo otros frentes de guerra que fueron igual de duros. Los guerreros finlandeses de la Guerra de Invierno lo prueban. Hoy veremos datos sorprendentes y poco conocidos sobre los soldados finlandeses en la Segunda Guerra Mundial. Es momento de acabar esto. Uf, lo siento, Finlandia. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética invadió Finlandia con cerca de 1 millón de soldados para expandir su territorio. Oye, Knox responde: a veces ese llamado es como una guerra mundial. Bombardearon al pueblo finlandés con artillería para debilitar sus defensas, ya que sus pocas baterías anticuadas no podían responder eficazmente. Los soviéticos entraron al país con varias divisiones blindadas y munición suficiente para erradicar varias veces a la población. A pesar de su gran ventaja, al final de la guerra los soviéticos se retiraron de Finlandia rápidamente. La guerra de invierno duró menos de un año, pero causó más horrores que muchas regiones en toda la Segunda Guerra Mundial. Porque aunque se enfrentaban a una fuerza invasora abrumadora de un enemigo militarmente superior, los finlandeses se quedaron y lucharon para defender su tierra natal, con solo coraje y determinación. El frío extremo, nunca subestimes el mal clima. No se detuvieron para vencer a sus enemigos. La autodestrucción, la improvisación y la guerra psicológica formaron parte de su campaña de guerrilla contra la invasión rusa. Los rusos invadieron Finlandia con muchos tanques, mientras los finlandeses casi no tenían blindados. En términos de Risk, estaban en Escandinavia sin cartas y pocas unidades de infantería. Pero si pensabas que los finlandeses iban a dejar que eso los detuviera, bueno, tienes razón. Al menos en lo que respecta a sus tanques, los finlandeses lograron desplegar algunos de sus tanques para un ataque temprano en la mañana. Pero los tanques no estaban equipados con radios. Esto hacía que cualquier tipo de coordinación en el campo de batalla fuera casi imposible. Algunos tanques se retiraron por fallas técnicas y otros quedaron atascados, como el ID-209 de Robocop bajando escaleras. A pesar de esto, los finlandeses atacaron a los rusos, pero las grandes bajas los hicieron retirarse tras unas horas. Por su menor número, falta de equipo e inexperiencia, su división blindada no tenía oportunidad contra los rusos. ¿Qué haces si los tanques enemigos son muy buenos?
evitas que los usen. Los finlandeses entendían que la movilidad era clave en la guerra de invierno. Por eso permanecían en zonas nevadas, mientras el ejército rojo dependía de los caminos por sus tanques. Los camiones debieron traer más vehículos todoterreno, ya que los rusos usarían la infraestructura local para moverse con su equipo pesado. En otoño de 1939, los finlandeses destruyeron tantos caminos y puentes como pudieron antes de la invasión rusa. Intentaron destruir cualquier estructura que protegiera a sus tropas del frío. Los finlandeses hicieron inhabitables pueblos enteros, envenenando el agua y colocando minas explosivas. La estrategia funcionó y las tropas soviéticas sufrieron desde el inicio, pero destruir el lugar no fue la única táctica finlandesa contra los tanques rusos. La idea del cóctel Molotov ya existía desde la Guerra Civil Española. Aunque parece algo de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, en realidad es un artefacto explosivo improvisado, una botella de vidrio con gasolina o alcohol y un trapo con queroseno como mecha. Los finlandeses perfeccionaron este explosivo improvisado y le dieron su nombre popular, porque se llama cóctel Molotov. Durante los primeros días de la Guerra de Invierno, el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, Vyacheslav Molotov, afirmaba que los aviones soviéticos lanzaban suministros y no bombas sobre Finlandia. Bueno, técnicamente las bombas son suministros dependiendo de cómo se entreguen. Los finlandeses empezaron a llamar irónicamente a las bombas soviéticas las canastas de picnic de Molotov y eventualmente comenzaron a referirse a sus propios explosivos caseros como cócteles Molotov. A diferencia de lo que se piensa, los cócteles Molotov se usaban principalmente contra tanques soviéticos, no contra infantería. Los cócteles finlandeses añadían alquitrán al líquido inflamable, lo que producía humo denso. Los explosivos rompían los tanques, llenándolos de humo e impidiendo respirar a conductores y artilleros. Compuesta por aviones obsoletos, la Fuerza Aérea Finlandesa era pequeña y débil en comparación con los soviéticos y tenía pocas esperanzas de enfrentarse directamente a los rusos, así que no lo hicieron. Usaron tácticas similares a su campaña de guerrilla en tierra. Las pocas aeronaves disponibles se usaban principalmente para defensa o ataques precisos a pequeñas formaciones. Esta estrategia resultó ser extremadamente efectiva. En total, la Fuerza Aérea Finlandesa, incluyendo bombarderos, cazas y aviones de reconocimiento, realizó alrededor de 5.900 misiones de combate durante la guerra y derribó a 190 enemigos, perdiendo 47 aviones propios, es decir, 4 rusos por cada finlandés, nada mal para una fuerza aérea improvisada. Los finlandeses usaron todos sus recursos para ganar la guerra contra los soviéticos. En estos conflictos, ambos bandos solían acordar recuperar y enterrar a sus muertos durante los altos el fuego. Pero si los finlandeses iban a tener una oportunidad de vencer a los soviéticos, tendrían que romper las reglas. Estaban librando una campaña de guerrilla, y eso significaba infundir miedo en el corazón de sus enemigos. Así que los finlandeses tomaban los cuerpos congelados de los rusos caídos y los colocaban para que sus compañeros los encontraran, como esqueletos en una casa embrujada. Esto tenía un impacto devastador en la moral del enemigo. No solo los rusos quedaban horrorizados al encontrar los cadáveres congelados de sus compañeros, sino que también quedaba claro que los finlandeses harían lo que fuera necesario para ganar. Aunque sufrieron tácticas aterradoras y grandes pérdidas, los soviéticos estaban decididos a romper las líneas finlandesas y usaron todos sus recursos para lograrlo. Por ejemplo, la gran invasión de infantería rusa cerca del río Taipale. Los soviéticos hicieron todo para cumplir la misión. Los soldados finlandeses en esquís aprovecharon su movilidad y conocimiento del terreno para instalar armas automáticas. Sí, soldados en esquís. Una idea que es extremadamente práctica y totalmente increíble. Puedes acabar con el enemigo y deslizarte por la nieve al mismo tiempo. Mientras los soviéticos avanzaban, los finlandeses los acribillaron durante días. Las bajas rusas fueron tan altas que usaron los cuerpos congelados de sus compañeros como cobertura. Ambos bandos aprovecharon mucho esos cadáveres congelados. Aunque los rusos eran más y tenían mejor tecnología, también eran una fuerza torpe y lenta. Los finlandeses usaron su movilidad y táctica de golpear y huir. Prácticamente hablando, los finlandeses atraían a grupos soviéticos, luego se dispersaban y los rodeaban, como los raptores en Parque Jurásico tras ser rodeados por finlandeses. Era solo cuestión de desgastarlos con fuego de largo alcance desde todas las direcciones, entre esta táctica y el frío extremo.
Hablaremos más de eso en un momento. Los rusos quedaron atascados en una guerra de desgaste que no podían ganar. Hablando de desgaste. Los finlandeses emplearon muchos francotiradores en la guerra de invierno, pero ninguno igualó la impresionante eficiencia de Simo Häyhä. ¿Lo recuerdas? Dijimos mal su nombre en un episodio de Weird History y recibimos muchos comentarios. Ahora intento hacerlo bien. Agricultor y cazador premiado por su puntería, fue llamado al servicio militar durante la invasión. Vestido de camuflaje blanco y usando su Mosin Nagant M90 y uno con mira de hierro, Häyhä se convirtió en el francotirador más letal del mundo. Ubicaba posiciones de francotirador con vista a caminos clave, esperando durante días a que aparecieran objetivos, ya que los soviéticos no podían cruzar la nieve espesa. De hecho, su paciencia le salvó la vida varias veces, incluyendo una ocasión en la que estuvo involucrado en un enfrentamiento de francotiradores que duró todo un día contra un tirador soviético. Al terminar la guerra, tenía más de 500 bajas confirmadas. Su crueldad le dio el apodo de la Muerte Blanca, igual que el tiburón de la película Tiburón. A pesar de que superaban en número a los finlandeses, las tácticas de guerrilla del país más pequeño finalmente abrumaron a los soviéticos, y después de un tiempo la superioridad numérica de las tropas rusas no significó nada. Finlandia perdió unos 26.000 soldados y tuvo 44.000 heridos en combate, y por las duras condiciones, las bajas soviéticas son algo más difíciles de determinar. En 1940 los soviéticos reportaron 49.000 muertos en combate y 158.000 entre enfermos y heridos. En 1997 el historiador militar ruso Grigori Krivosaev estimó unas 127.000 bajas entre muertos y desaparecidos en combate y 189.000 enfermos o heridos. Pavel Petrov dijo en 2013 que el Archivo Militar Estatal de Rusia confirmó unos 167.000 muertos o desaparecidos. Casi la mitad del ejército soviético fue herido o muerto por un enemigo mucho menor y peor equipado. Uno de los mayores errores tácticos que cometieron los alemanes fue invadir Rusia y quedarse durante el invierno. Así que uno pensaría que los propios rusos sabrían lo suficiente como para no cometer exactamente el mismo error, pero no fue así. Cometieron casi el mismo error al invadir Finlandia. Tal vez pensaron que, como rusos, eran inmunes al frío, como los osos polares o el letal ninja Sub-Zero. El invierno de 1939-1940 fue muy severo, con temperaturas de hasta menos 45 grados Celsius en eneros. Imagina hacer algo en esas condiciones, mucho menos sentarte en una trinchera. El clima también dañó la maquinaria rusa. Los lubricantes de los vehículos se congelaron, haciendo que el ejército rojo perdiera movilidad. La artillería también se dificultó por el congelamiento del líquido del sistema de retroceso. Todo lo que podía congelarse se congeló. Los primeros soldados que enfrentaron a los rusos invasores no eran parte oficial del ejército finlandés. Eran básicamente una milicia desorganizada que defendía ante un ataque similar a la invasión aliada de Normandía. Escaseaban equipo, municiones y uniformes. La mayoría llevaba ropa civil de invierno, usaba esquís y portaba sus rifles de caza. Se enfrentaron a una de las potencias más feroces del siglo XX, eliminando para siempre la opción de invadir Finlandia para la Unión Soviética. Francia fue derrotada por Alemania en junio de 1940. Estados Unidos aún no entraba en la Segunda Guerra Mundial. Y aunque el aislacionismo seguía siendo popular, el país empezaba a ser cauteloso. La entrada en el conflicto europeo parecía inevitable y los estadounidenses creían que pronto enviarían a su ejército a luchar. Hoy veremos cómo era ser soldado en la Segunda Guerra Mundial. Toma tu rifle y unas calcetas secas. Prepárate para asaltar las playas de una historia extraña. Incluso desde el otro lado del Atlántico, la capacidad de Gran Bretaña para derrotar a los nazis por sí sola parecía cuestionable. Al temer que el ejército de no estuviera listo, muchos comenzaron a apoyar el reclutamiento obligatorio. El 16 de septiembre de 1940, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Entrenamiento y Servicio Selectivo, o Ley Burke-Wadsworth. La nueva ley restableció el reclutamiento militar de la Primera Guerra Mundial y ordenó que hombres de 21 a 35 años se registraran para el servicio. Los reclutas serían seleccionados mediante una lotería nacional. En serio, el secretario de guerra sacaba números de un tazón y el presidente los leía en voz alta, como si fuera una rifa en una kermés escolar. Las más de 6.000 juntas de reclutamiento identificaban al hombre local con ese número para reclutarlo oficialmente.
A los hombres seleccionados se les pedía servir un año, pero tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el servicio se extendió hasta que terminó el conflicto. La duración promedio del servicio sería de 33 meses. Con la prolongación de la guerra, bajaron la edad de reclutamiento a 18 años y en 1944 casi no había prórrogas para menores de 26 años. La ley aprobada definía un reclutamiento sin distinción de raza. El ejército estaba segregado y al retrasar la asignación de hombres negros a sus pocas opciones, los afroamericanos estuvieron subrepresentados en el esfuerzo bélico. En 1943 se implementó un sistema de cuotas raciales para ampliar la participación laboral. Para asegurarse de que siempre se cubrieran las necesidades del ejército, la Junta de Reclutamiento decidía a qué rama militar serían asignados los reclutas, y la mayoría de las veces era a la infantería del ejército. Al finalizar la guerra, 50 millones de hombres se registraron y 10 millones ingresaron al ejército. Transformar a esos civiles en soldados efectivos no fue fácil. La mayoría de los reclutas eran jóvenes sin experiencia fuera de su estado, y viajar al extranjero para la guerra los convirtió en soldados. Iniciaron con meses de entrenamiento básico, llamado campamento de entrenamiento, para que los reclutas se vieran como parte de una unidad. Los hombres recibieron uniformes, equipo, les raparon y asignaron números. Los pelotones comían, dormían y entrenaban juntos. El entrenamiento era dirigido por instructores estrictos que exigían atención al protocolo, como Arlie Emery en Nacido para Matar. Era sobre los Marines, pero entiendes la idea. Los reclutas que cometían errores eran castigados con tareas extra en la cocina u otras tareas físicas, y si el error era lo suficientemente grave, todo el pelotón podía ser castigado por ello. Aunque fue agotador, muchos veteranos ven el campo de entrenamiento como algo transformador que los preparó para todo, incluso las largas filas en la barbería. Tras el entrenamiento básico, la mayoría recibía capacitación especializada en sus funciones, como uso de armas especiales, radio u otras técnicas de invasión. Las especialidades se asignaban según la experiencia previa y los resultados de la Prueba de Clasificación General del Ejército, o AGCT por sus siglas en inglés. La prueba buscaba identificar habilidades o capacidad de aprendizaje en reclutas, aunque su efectividad aún se debate. Tras asignar especialidades, los reclutas entrenaban en varios lugares antes de ser enviados y a veces recibían capacitación extra al llegar a su destino. Aunque eran minoría en el ejército, los infantes de marina sufrían la mayoría de bajas y las peores condiciones. Recibían menos paga que otros en distintos trabajos. No parece justo. Merecen un buen empleo por sobrevivir. Como puedes imaginar, esto no agradaba a los hombres y deterioró la moral. Para combatir esas malas vibras, los altos mandos emplearon una estrategia de varios frentes que incluía otorgar insignias por competencia en el entrenamiento y desempeño en combate, así como un aumento en la tasa de ascensos. Ernie Pyle, corresponsal de guerra estadounidense, lideró la lucha para que los soldados de infantería recibieran una compensación económica por sus riesgos. Usó su columna para destacar las condiciones y logró que en junio de 1944 se instituyera el pago por insignia. El pago por insignia daba $, mensuales a quienes conseguían la de infantería experta, unos $85 actuales y $10 mensuales por la insignia de infantería de combate, equivalentes a $175 en 2022. No era suficiente para hacerse rico, pero era algo. Y los infantes de infantería tenían que estar preparados para moverse por cualquier terreno, sin mencionar cualquier clima. Las tropas tenían que lidiar con nieve, lluvia, calor abrasador, frío extremo y cualquier otra condición y clima imaginable. Esto significaba que, además de su rifle M1 de más de 10 libras cargado, cada hombre debía cargar más de 20 libras de ropa. Ropa interior, pantalones y camisa de lana, al menos un suéter grueso, varios pares de calcetines, botas, galochas, poncho para lluvia, abrigo, gorra, casco y traje de baño, por si acaso. Además estaban las 60 libras extra de equipo, mochila, municiones, portacartuchos, granadas, raciones, cantimplora, manta y objetos personales, entre otros. Lo más importante eran los calcetines limpios. En serio, marchar por lodo y nieve causaba ampollas y pie de trinchera. Las botas impermeables hacían sudar los pies y generaban lo mismo. Estos problemas eran graves porque las ampollas, además de dolorosas, aumentaban el riesgo de infección. En el campo, los soldados aprovechaban cualquier oportunidad para cambiarse y lavar sus calcetas.
Para los soldados, bañarse era un lujo raro. Podían pasar más de un mes sin ducharse o cambiarse de ropa. Algo parecido a ser estudiante de primer año en la universidad. Si un soldado podía ducharse, solía ser con una bolsa Lister, un saco de lona con regadera abajo. Las bolsas Lister, colgadas a 5 pies del suelo, tenían unos 36 galones de agua, así que olvida la idea de una ducha larga. Si se movía rápido, un soldado apenas podía enjabonarse y enjuagarse el jabón antes de que se acabara el agua. De todos modos, solía apresurarse porque la bolsa Lister se usaba afuera, a menudo con frío. Si tenía suerte, recibía ropa limpia y nueva. Los soldados se afeitaban en pausas de combate usando agua caliente de un casco en una estufa o con paquetes de calentamiento del gobierno. El gobierno también les daba cepillos de dientes y polvo dental que podían usarse con agua de la cantimplora. Eso, claro, suponiendo que no hiciera tanto frío como para que las cantimploras se congelaran, lo cual era algo común. Aunque había servicios de noticias militares, los soldados de infantería y sus supervisores solían saber poco sobre el avance general de la guerra. Stars and Stripes casi nunca llegaba al frente, y los pocos ejemplares solían estar desactualizados. Esto significaba que no había una manera real de saber cuál era la importancia de cualquier misión o batalla en particular. Se esperaba que los soldados arriesgaran sus vidas defendiendo aldeas sin importancia o tomando colinas, aunque no entendieran el motivo. Como dijo Lord Alfredo Tennyson en su poema de 1854, La carga de la brigada ligera, ellos solo debían obedecer o morir, no cuestionar. ¿Recuerdas la frase de Rescatando al soldado Ryan? El 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió ante las fuerzas aliadas y la guerra terminó, pero el trabajo continuó. El ejército en Europa ahora sería una fuerza de ocupación. Al mismo tiempo, Estados Unidos se estaba preparando para una invasión a Japón, lo que requeriría que algunas tropas viajaran a un nuevo teatro de guerra. Y por supuesto, algunas tropas estaban listas para ser dadas de baja y enviadas a casa. Tras la Primera Guerra Mundial, el general George C. Marshall creó un sistema para decidir quién se quedaba, quién iría a Japón y quién regresaría a casa, recordando dificultades previas de desmovilización en Estados Unidos. Ideó el puntaje de servicio ajustado, conocido por los soldados como el sistema de puntos. Anunciado en septiembre de 1944, el sistema daba un punto por cada mes en el ejército y otro por cada mes en el extranjero. 5 puntos por campaña, medalla al mérito o valor. Corazón púrpura y 12 puntos por cada hijo dependiente, hasta 3 hijos. Un soldado requería 85 puntos para volver a Estados Unidos, como un programa de tiempo compartido pero con menos presión. Los hombres solían estar descontentos con el sistema, considerado injusto. Además, la guerra en el Pacífico causaba frustración para muchos. Incluso aquellos que alcanzaban el total de 85 puntos, a veces tenían que esperar meses para conseguir un transporte de regreso a casa. Eventualmente, el puntaje se redujo a 50. 4 días tras la rendición de Japón, Estados Unidos lanzó la operación Hombre Alfombra Mágica, aparentemente dirigida por el general Steppenwolf Alfombra Mágica. Se emplearon acorazados, portaaviones y otras embarcaciones para traer a los muchachos a casa. La desmovilización concluyó oficialmente el 30 de junio de 1947. En Estados Unidos, los soldados que volvieron fueron recibidos como héroes. Se hacían fiestas en su honor y la euforia se extendió por el país. Para muchos soldados que regresaban, readaptarse fue difícil. Tras pelear en el frente, muchos veteranos temían no poder adaptarse a la vida civil. Otros temían no encontrar trabajo ni recuperar el tiempo perdido en sus profesiones. Y muchos pensaban que sus familias resentirían su regreso. Para abordar estas preocupaciones, el gobierno aprobó la Ley de Reajuste para los Soldados, o Ley GI. Con la nueva ley, los veteranos dados de baja honorablemente tras servicio activo podían recibir un año de compensación por desempleo. La ley también animaba a los exsoldados a continuar su educación pagando la matrícula en una universidad o escuela vocacional y proporcionando un estipendio para que pudieran mantenerse mientras terminaban sus estudios. Esto causó un gran aumento en las inscripciones universitarias nacionales. La ley original expiró en 1956, pero en 2008 se aprobó la Ley de Asistencia Educativa para Veteranos, posterior al 11 de septiembre. Lo interesante de la Segunda Guerra Mundial
es que involucró a muchos países en un conflicto global. Cada niño alrededor del mundo aprende sobre esto de una manera diferente. Dependiendo del papel que su país jugó en el conflicto, Estados Unidos ve a América como el héroe. El sistema educativo ruso puede verlo de forma diferente. Alemania, Italia y Japón enfrentan realidades difíciles, mientras que la Antártida casi no se ve afectada. Según respuestas de usuarios de Reddit de varios países, la Segunda Gran Guerra se percibe distinto según quien la recuerda. Hoy veremos cómo se enseña la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Es momento de una historia que supera a todas. La Segunda Guerra Mundial empezó en tu país, así que es un tema delicado de mencionar. En Alemania, los niños abrazan la historia visitando sitios sobre el Holocausto y especialmente el Reichstag. Muchos estudiantes visitan el campo de concentración de Sachsenhausen, ahora museo con visitas guiadas. De esta manera, a los niños en edad escolar no solo se les enseña sobre la historia, sino también sobre lo que ha evolucionado desde entonces. Estas lecciones no se suavizaron, especialmente sobre el Tercer Reich, sus orígenes y consecuencias. Se usan películas y conferencias para reforzar, como La lista de Schindler. La historia operativa de la Segunda Guerra Mundial se trata superficialmente y se prioriza el surgimiento del fascismo, atrocidades nazis, planes aliados para la Alemania de posguerra y fallas constitucionales que permitieron el ascenso de Hitler. Espero que los jóvenes eviten repetir la historia con estas lecciones. Japón y Corea del Sur simplemente no logran ponerse de acuerdo sobre cómo debe enseñarse la historia. Los ministerios de educación de cada país disputan desde hace años las descripciones de la Segunda Guerra Mundial en los libros de texto. En el centro de este enfrentamiento está la propiedad de las rocas Leoncourt, un grupo de islotes en el mar de Japón. Corea del Sur considera que Japón entregó estos islotes y otras posesiones marítimas tras la Segunda Guerra Mundial, mientras que Japón opina que Corea del Sur no sabe de lo que está hablando. El otro tema más siniestro era el de las mujeres coreanas obligadas a servir a soldados japoneses. De hecho, solo un libro de historia aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología de Japón siquiera menciona a las mujeres de consuelo. A pesar de hacer todo lo posible por fingir que este tema doloroso nunca ocurrió, Japón comenzó a ofrecer reparaciones a las mujeres de consuelo sobrevivientes. Esta parte oscura de la historia aún genera controversia entre ambos países. La participación de Francia en la Segunda Guerra Mundial es importante para el pueblo francés. Francia, al crear el gobierno de Vichy para calmar a los nazis, adoptó también leyes y posturas antisemitas. Actualmente, el sistema educativo francés se basa en sentirse muy mal por lo que ocurrió. El desastre de Vichy es visto en Francia tan grave como el Holocausto, y ambos suelen recibir igual atención. En los museos se enfatiza tanto esta deshonra que casi no se mencionan las partes no europeas de la guerra. Sacre bleu, en efecto. Mientras que los Países Bajos conservan dolorosos recuerdos de las personas judías deportadas a Europa del Este. Su educación se centra más en los héroes de guerra que en las víctimas. Para los neerlandeses, destacan los miembros de la resistencia y sus actos valientes. Los miembros de la resistencia son protagonistas de libros infantiles y juveniles y son reconocidos como héroes en la historia. Las historias muestran a la resistencia ocultando a judíos, ayudando a pilotos aliados y quemando registros de personas judías locales, proporcionando una ventaja muy necesaria contra los alemanes. Los estudiantes saben que la Segunda Guerra Mundial envalentonó al Movimiento Nacional Socialista en los Países Bajos, o NSB. Admitir que un familiar fue parte de ellos es casi tan grave como decir que no te gustan los stroopwafels, lo cual parece un crimen en los Países Bajos. Italia fue coprotagonista en la Segunda Guerra Mundial, aliándose al eje contra los aliados. En las aulas modernas de Italia, las secundarias inferiores estudian la Segunda Guerra Mundial en la última clase de jóvenes de 13-14 y de 18-19 años. Para los escolares italianos, entender la historia implica conocer las causas del Tercer Reich, ver similitudes entre fascismo alemán e italiano y analizar fragmentos de Mein Kampf. Los estudiantes mayores priorizan conectar tendencias sociales y políticas sobre los eventos cronológicos. Todo esto, en última instancia, se hace para mostrar el fascismo de la peor manera posible, con la esperanza de evitar que vuelva a apoderarse del país. La visión del pueblo taiwanés sobre la Segunda Guerra Mundial depende de su educación y época. Taiwán era parte de Japón en la guerra, pero tras tomar el control, el Partido Nacionalista Chino
enseñó que Japón, no Estados Unidos, bombardeó Taiwán. En Taiwán enseñan que la Segunda Guerra Mundial fue una gloriosa resistencia contra la agresión japonesa. No menciones que muchos taiwaneses lucharon para el imperio japonés voluntaria o forzadamente. Canadá está un poco resentido por su legado en la Segunda Guerra Mundial, especialmente hacia Estados Unidos. Mira, los soldados canadienses ya estaban luchando antes de que Estados Unidos siquiera se involucrara. Y este grupo luchador de desvalidos quiere su reconocimiento, mejor dicho, su reconocimiento. El hecho es que Canadá ganó algunas de las batallas más difíciles de la guerra, como la Batalla del Atlántico. Estados Unidos mantuvo una política aislacionista hasta el ataque a Pearl Harbor en 1941 hizo que fuera imposible, permitiendo que esos recién llegados se unieran a la pelea años después. Por supuesto, eso generó resentimiento. Los soldados en Omaha son famosos en la cultura popular, pero fue solo una de 5 playas clave del día D. La tercera división de infantería canadiense tomó la playa Juno a los alemanes. Ese día murieron 350 canadienses y más de 5,000 en la campaña de Normandía. No ves a Tom Hanks actuando en eso, tal vez no puede hacer acento canadiense. Noruega sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, nadie la pasó bien, pero especialmente Noruega. Después de ser ocupada por Alemania, bastante temprano, el gobierno noruego huyó a Londres. Dejando a otros lidiar con la situación, Noruega fue liberada tras la retirada alemana que dejó gran parte del país destruido. Según la versión de Noruega, hay muchos héroes como la célula de resistencia Milorg, que se formó hacia el final de la guerra. Los ingleses son vistos como salvadores, pero Estados Unidos no tanto. Las escuelas japonesas suelen dar clases de historia mundial y de historia japonesa. Incluye relaciones con países de Asia Oriental y Europa y hechos que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Japón suele mostrarse como víctima en la guerra. Las clases dedican una semana a discutir Hiroshima y el bombardeo. Los jóvenes japoneses debaten la guerra kamikaze y ven a muchos pilotos como voluntarios forzados que murieron en ataques suicidas. Okinawa fue muy afectada por la Segunda Guerra Mundial, y en los viajes escolares aún se ven muchos vestigios de esa época. Japón reconoce su papel como potencia del eje en la guerra. Su imperialismo obligó a muchos bajo su dominio a cambiar de nombre y adoptar la cultura japonesa. Al mencionar la masacre de Nankín o la Unidad 731, suele hacerse de forma apologética o reflexiva. Usuarios rusos de Reddit dicen que en las escuelas rusas se enseña la Segunda Guerra Mundial desde el Tercer Reich hasta la muerte de Joseph Stalin en 1953. Se analizan las relaciones soviético-alemanas destacando la perspectiva soviética, así como la relación de Occidente con el Reich y el Frente Occidental. Después del día D, el pacto Molotov-Ribbentrop, que prometía la no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, se presenta como un mal necesario. Los bombardeos de Hiroshima, Nagasaki y Dresde suelen verse como innecesarios y la versión de la historia varía según el profesor. Los maestros prosoviéticos suelen favorecer a la URSS y coinciden en que los soviéticos marcharon a Berlín y vencieron a los alemanes. Luego, como héroes de acción, procedieron a patearle el trasero a Japón en Manchuria. Terminando la guerra de una vez por todas, Rusia salva al mundo. Fin. Feliz graduación. La Segunda Guerra Mundial produjo historias de espías increíbles del siglo XX. Engaño, traición y dobles agentes. Estos espías lo han visto todo, así que hoy revelaremos las historias de espionaje más increíbles de la Segunda Guerra Mundial que quizá no conocías. Pero antes de descubrir a estos infiltrados, su nombre real pudo ser Forrest Frederick Edward Geo Thomas, pero puedes llamarlo Conejo Blanco FFE Geo Thomas. El espía Matrix E solía fotografiar documentos ultrasecretos tras las puertas de la embajada en la madrugada. Tras 2 años en la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, Geo Thomas consideró que sus misiones no eran lo bastante peligrosas y pidió ser enviado a la Francia ocupada como enlace entre el gobierno francés en el exilio y la resistencia. Las 2 primeras misiones de Geo Thomas salieron sin problemas, pero durante la tercera fue traicionado y capturado por la Gestapo. Nuestro héroe intentó varias fugas hasta que lo trasladaron al campo de concentración de Buchenwald en Alemania, donde sobrevivió 8 meses de abusos antes de escapar de un trabajo. Geo Thomas ayudó a varios prisioneros de guerra a escapar en los últimos días del conflicto.
Aunque fue uno de los mejores espías británicos, el legado de Joe Thomas está marcado por la cultura pop, ya que Ian Fleming se inspiró en él para crear a James Bond. En 1930, Krystyna Starbek, de 22 años, fue finalista de Miss Polonia y estaba casada por segunda vez con el escritor y político Jerzy Giski. 9 años después, Alemania invadió Polonia y todo cambió. La pareja fue a Londres, donde Skarbek trabajó para la inteligencia británica tras crear un sistema de mensajería de Polonia a Hungría. La hablante fluida de francés viajó a Francia en 1944 como Christina Granville, su nuevo nombre de guerra. Skarbek se encontró participando en varias operaciones de inteligencia. Su mayor hazaña fue en Dina, donde engañó a la Gestapo para liberar a 2 agentes capturados, mientras su cartel estaba en el cuartel general alemán. Incluso para los nazis eso es vergonzoso. Aunque recibió medallas de Francia y Reino Unido, Skarbek fue despedida por el gobierno británico. Tras la guerra no pudo volver a la Polonia comunista y su vida se descontroló poco a poco. En 1952 vivió en un hotel de un crucero y fue víctima de un crimen por Denis Muldowney, un pretendiente rechazado. En 1935, Wilhelm Canadas admiraba a Adolf Hitler y fue nombrado jefe de la inteligencia militar alemana, la Abwehr. Luego, Canaris presenció de cerca las atrocidades de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y cambió de opinión rápidamente. Para corregir estos muchos errores, Canaris empezó a reunir opositores con ideas afines en la Abwehr y en el ejército. Participó en varios complots para eliminar al Führer, asegurándose de mantenerse lo suficientemente alejado del plan para no verse implicado. En 1944 hubo otro intento fallido de matar a Hitler, por lo que eliminó totalmente a la Abwehr. La suerte de Canaris terminó cuando otros torturados lo delataron. Canaris fue encarcelado y negó su culpa hasta abril de 1945, cuando hallaron sus diarios incriminatorios. Canaris y sus cómplices fueron ahorcados en Flossenberg el 9 de abril de 1945 nazis, leyendo el diario privado de alguien. ¿Hay un límite mínimo? Odette Dallos, nacida en Francia en 1912, se mudó a Gran Bretaña tras casarse con un inglés en 1931. 11 años después, por la calidad de sus fotos de guerra, Odette fue reclutada por la Dirección de Operaciones Especiales británica. Dallos fue arrestada por la Gestapo en 1943 y torturada en la prisión de Crennes, cerca de París. En varios interrogatorios, Dallos no reveló la ubicación de otros agentes. Después de meses de golpizas y aislamiento, le dieron un viaje con todo pagado al campo de concentración de Ravensbrück. Dallos inventó una historia sobre su relación con Winston Churchill, diciéndoles a sus captores que su compañero espía, el capitán Peter Churchill, era sobrino de Winston y que ella era su esposa, haciéndola la sobrina política del primer ministro inglés. El oficial de las SS Fritz Zürin, quien dirigía el campo, creyó toda la historia y decidió que esa era su salida del partido nazi. Él llevó a Dallos a las líneas americanas para entregarla y rendirse, confiando en que su estatus los salvaría, pero no fue así. Dallos terminó testificando en contra de Zürin y de cualquiera que le hizo la vida imposible en Ravensbrück por sus acciones. Dallos fue la primera mujer en recibir la Cruz de Jorge por su destacado heroísmo en situaciones de peligro extremo. El equipo de esposos Harro y Libertas Schulze-Boysen odiaban el Tercer Reich. Ambos eran de familias alemanas de clase alta. Harro, hijo de un oficial naval condecorado, y Libertas, hija de la nobleza. Gracias a sus conexiones familiares, Harro obtuvo un puesto en el Ministerio del Aire del Reich en 1934. Una vez dentro, formaron un grupo de antinazis afines. Al acercarse los años 40, su oposición privada se volvió espionaje, intercambiando mucha información entre ellos, los soviéticos y el gobierno de Estados Unidos. Esto les dio el apodo de la Orquesta Roja por cómo cantaban para la Rusia soviética. Libertas aprovechó su posición en el cine alemán para documentar crímenes de guerra y transmitir pruebas por radio. En 1942, un agente transmitió 2 veces desde el mismo lugar. La Gestapo localizó y arrestó al grupo al descifrar mensajes para descubrir a más involucrados.
La Gestapo pasó el resto de ese verano persiguiendo a todos los miembros de la célula de la resistencia que eventualmente pudieron arrestar. El 31 de agosto de 1942 fue héroe en el Ministerio del Aire y 3 días antes de Navidad eliminaron a todos los miembros capturados del club de espionaje Schulze-Boysen. Además de inspirar a la ganadora de Mejor Película, el Proyecto Manhattan puso nerviosa a mucha gente. En 1944, esto inició la Operación Urraca, el intento del Reich de conocer el avance del proyecto. El plan: usar un submarino para dejar a los espías Eric Kimpel y William Colpatch cerca de Hancock, Maine. Dijimos simple, queríamos decir extraño. Tras aterrizar en Maine, la pareja de espías llegó a Nueva York en 2 días, lo cual es impresionante. Recibieron $10,000 para su misión, unos 650,000 hoy. Así pudieron rentar un estudio en Manhattan, seguramente sin espacio de almacenamiento. Como suele pasar con la humanidad, la avaricia arruinó el plan de ambos hombres. Colpa robó casi todo el dinero y se fue de fiesta, lo que delató a los espías y provocó su arresto. El 30 de diciembre ambos fueron condenados a muerte, pero el presidente Franklin D. Roosevelt, contrario a la pena capital, conmutó sus sentencias. Morris Moberg fue jugador y entrenador de béisbol entre 1923 y 1939. También era muy inteligente y hablaba varios idiomas, acompañando equipos y jugadores a Japón para gira y partido de exhibición. En 1934, Berg filmó Tokio y su puerto desde una azotea antes de la Segunda Guerra Mundial. Berg, con un título en Derecho, participó en contrainteligencia y proporcionó grabaciones de Tokio al ejército estadounidense antes del bombardeo Doolittle de 1942, no en la que los animales hablan. Luego, Berg fue lanzado en paracaídas en Yugoslavia para frenar el avance alemán en armas atómicas. Berg se enfocó completamente en el físico alemán Werner Heisenberg, el que llama a la puerta. Berg estaba preparado para eliminar a Heisenberg durante su conferencia, portando una pistola oculta y una pastilla de cianuro. Berg fue a la conferencia y vio que Heisenberg no tenía un arma, así que pospusieron el asesinato. Eso sí es dejarlo al último minuto. Tras la guerra, Berg rechazó la Medalla Presidencial de la Libertad porque no podía revelar el motivo, después de que terminó su contrato de inteligencia. En los años 50, Berg pasó 20 años con amigos y familia, sin confirmar si continuó en misiones ultrasecretas. Murió en 1972 a los 70 años y recibió póstumamente la Medalla de Honor, donada al Salón de la Fama del Béisbol. El albanés Eliezer Bosna fue contratado como ayuda de cámara del embajador británico en Turquía. Su nuevo jefe, Sir Hugh Knatchbull Hugson, era conocido por llevar documentos clasificados a casa usando su nuevo nombre en clave, Cícero. Bosna obtuvo dinero extra vendiendo fotos de documentos ultrasecretos a Alemania en 1944. Este trabajo extra le dio mucho dinero, pues Bosna obtuvo la mayor suma pagada a un espía hasta entonces. Eventualmente, los detalles específicos de las filtraciones apuntaban claramente a la embajada en Ankara como la fuente. Aunque parecía que tenían a Bosna completamente atrapado, logró evitar ser descubierto por poco durante la guerra. Después de la guerra, Bosna aprendió por las malas lo que significa vender secretos al Reich. Cuando cualquier nuevo emprendimiento fracasaba debido a pagos falsificados por parte de los alemanes, intentó demandar al gobierno por lo que se le debía, pero cuando eso también falló, pasó el resto de sus días como vigilante nocturno. El londinense Harold Poe tuvo una carrera realmente llena de altibajos, comenzando como villano antes de convertirse en héroe, solo para terminar su historia como villano nuevamente. Como una cita de Batman, Cole, ex convicto, se unió al ejército británico tras su liberación. Por ironía, Cole volvió a ser prisionero tras su captura en la invasión alemana a Francia en 1940, escapó de la cárcel, se escondió en Marsella y ayudó a sus compañeros creando rutas de escape con la resistencia francesa. Gracias a Cole, varias personas escaparon de la Francia ocupada en busca de una vida mejor. Un punto para Cole. Capturado de nuevo, esta vez la Gestapo lo convenció de ser informante. Dejó de apoyar a la resistencia francesa y colaboró con sus enemigos. 50 combatientes capturados fueron ejecutados por los alemanes. Supongo que debemos quitar ese punto.
Tras la guerra, británicos y franceses estaban molestos con Cole y quisieron atraparlo. Fue capturado y puesto en una prisión de la OTAN en París, solo para escapar de nuevo en noviembre de 1945. La policía francesa lo halló el 8 de enero de 1946 y lo eliminó. Ahora descansa en una tumba sin nombre para indigentes. La guerra es un infierno, incluso para espías como nosotros, conscientes de su inevitable derrota y captura. Adolf Hitler se suicidó en un búnker de Berlín el 30 de abril de 1945. Su muerte provocó un caos en Alemania y sus seguidores intentaron huir de la justicia. Así que hoy vamos a echar un vistazo a lo que realmente sucedió después de la muerte de Adolf Hitler. Tomen sus asientos en primera fila para la caída del Tercer Reich. Justo antes de que Adolf Hitler y Eva Braun se quiten la vida. La tarde del 30 de abril de 1945, Hitler pidió a Martin Bormann que él y Eva fueran incinerados rápidamente para que sus cuerpos nunca pudieran ser exhibidos por los aliados victoriosos, como trofeos de caza en el cofre de una camioneta. Para los oficiales encargados de destruir su cuerpo, un detalle logístico se volvió un gran problema. No hallaron gasolina para quemar al Führer, como en la canción de Alanis Morissette. Además, los rusos estaban tan cerca del búnker que buscar combustible en otra zona de Berlín era imposible. La única opción era extraer gasolina de los vehículos dañados en el garaje subterráneo del búnker, que estaban cubiertos de concreto y mampostería colapsados. Aproximadamente 200 litros fueron extraídos rápidamente y colocados cerca de la entrada del búnker. Eso parecía suficiente, pero no lo fue. El chofer de Hitler, Erich Kemke, y los ayudantes Otto Gunche y Hans Linger pusieron los cuerpos de Hitler y Braun en el patio, mientras caían proyectiles rusos levantando columnas de polvo. Los tres rociaron gasolina sobre los cuerpos y prendieron fuego con un trapo, mientras Bormann y el ministro de propaganda Joseph Goebbels observaban. Cuando se acabó el combustible, los cuerpos seguían sin destruirse por completo. El grupo repitió el proceso toda la tarde, vertiendo cientos de galones más de gasolina sobre el Führer y Eva. Los restos carbonizados de los cuerpos y los de los dos perros de Hitler fueron enterrados en una zanja poco profunda junto al búnker. Hitler no soportaba que sus mascotas fueran adoptadas por los aliados. Cuando Hitler se suicidó, Goebbels y su esposa, Magda, ya habían decidido quitarse la vida y la de sus 6 hijos pequeños. Magda estaba decidida a evitar que sus hijos sobrevivieran, pensando que sufrirían desprecio y ridículo. Obligó al oficial médico de las SS y dentista Helmut Kunz a ayudarla con su plan. Kunz inicialmente se negó e incluso huyó del búnker para evitar la horrible tarea, pero Magda amenazó con decirle a su esposo sobre su deserción, así que Kunz regresó. La noche del 1 de mayo de 1945, mientras los niños se iban a dormir, Magda pidió a Kunz inyectarles morfina para dejarlos inconscientes. A cada niño inconsciente se le obligó a tragar cápsulas de cianuro. Poco después, Joseph y Magda salieron al jardín de la Cancillería con Gunther Schwagermann, ayudante de las SS de Goebbels, y se suicidaron con su ayuda. Un buen gerente sabe delegar. Muchas personas que siguieron a Hitler en vida también lo hicieron tras su muerte. El alcalde de Leipzig, su esposa y otros funcionarios organizaron una fiesta en el ayuntamiento que terminó bebiendo veneno en Demen. 1000 civiles se suicidaron en menos de 72 horas antes de que los rusos capturaran el pueblo, para evitar caer en manos soviéticas. Ernst Robert Grawitz, un médico involucrado en la exterminación en campos de concentración, se sentó con su familia en la mesa y detonó 2 granadas. En Alemania, miles eligieron el olvido antes que ser capturados o huir, ya fueran fervientes partidarios incapaces de aceptar la derrota o culpables de crímenes horribles. Con el olor de la derrota en el aire, varios funcionarios alemanes pasaron los últimos días del Tercer Reich intentando mejorar su propia posición política o negociando desesperadamente con los aliados para evitar el castigo. Después de la guerra, Adolf Hitler claramente no estaba contento con la situación. Y cuando se enteró de las supuestas traiciones de Hermann Göring y Heinrich Himmler, quienes huyeron de Berlín después de la fiesta de cumpleaños de Adolf, reescribió de inmediato su testamento político, mostrando su desprecio y enojo por estos hechos. Petit sí era su fiesta y podía llorar.
Sorprendentemente, tras la salida de Hitler, el almirante y comandante de submarinos Karl Donitz, apolítico, quedó como presidente del Reich. Por unos días al menos, de todos modos. Cuando Stalin, un hombre que no era conocido por endulzar sus palabras, se enteró de la muerte de Hitler, supuestamente dijo: «Así que el bastardo está muerto. Qué lástima que no lo capturamos vivo». No se oye mucho, pero Stalin tenía razón. El hombre del bigote de hierro exigía pruebas absolutas de la muerte de su rival. Ordenó a la unidad de investigación soviética Smersh obtener una prueba tangible de la muerte de Hitler. Smersh. Todos los buenos acrónimos ya debían estar tomados. El 2 de mayo, agentes de Smersh acordonaron el jardín de la Cancillería y el búnker, iniciando una búsqueda sistemática. Después de 3 días, un oficial ruso desenterró los restos de Hitler y Eva. Por las travesuras con la gasolina, sus restos eran irreconocibles. Los llevaron a un sitio secreto donde identificaron a Hitler por registros dentales. ¿Cómo consiguieron esos registros dentales? La unidad de Smersh halló el consultorio del dentista de Hitler, pero él ya había huido al oeste. Arrestaron al asistente del dentista Kata Hausermann, quien describió los dientes notoriamente malos de Hitler. Por el gusto del Führer por los pasteles y dulces, se presentaron sus radiografías dentales. Stalin le agradeció condenándola a 10 años en un campo de trabajo. Gracias, tío Joe. ¿Qué quedaba de eso? El gobierno alemán tardó un día en anunciar públicamente la muerte de Hitler, transmitiéndolo por la Reichssender Hamburgo, la última estación de radio de onda corta en territorio controlado por Alemania, en Hamburgo. El anuncio fue acompañado por música solemne de Wagner y Bruckner, ya que Candle in the Wind aún no existía. El informe fue fantasioso, asegurando que Hitler murió luchando hasta el final contra el bolchevismo. El nuevo líder del gobierno, el almirante Karl Donitz, luego presentó una larga oración elogiando la heroica muerte de Hitler. Al omitir detalles y pedir al pueblo alemán resistir al enemigo bolchevique, pospusieron la rendición inevitable y extendieron la lucha hasta el 8 de mayo, una semana después. La noticia de la muerte de Hitler fue recibida oficialmente en todo el mundo. La BBC informó sobre el anuncio de Donitz, pero advirtió que podría ser propaganda para ayudar a Hitler a escapar. La portada del Daily Express publicó «Hitler está muerto», pero se negó a hacer un obituario y solo imprimió el titular. Hoy, cada línea de información sobre la manera de su muerte no desaprovecha espacio en su carrera. Su maldad es bien conocida. Pese a la confusión, el público aceptó que Hitler se había ido. Hasta el 2 de mayo de 1945, Harry Truman habló extraoficialmente sobre la desaparición de Hitler en una conferencia de prensa. Un reportero preguntó si el funcionario estadounidense sabía que Hitler ya no estaba, y Truman respondió sí. Truman admitió que no sabían cómo murió Hitler, pero aseguró que su mejor fuente confirmaba que el dictador ya estaba criando malvas. Truman se negó a revelar quién era esa fuente, pero podemos estar bastante seguros de que no era Stalin. Stalin sabía la verdad y aceptó el fin de Hitler, pero nunca lo anunció públicamente. En cambio, prefería promover varios rumores sobre la fuga de Hitler a Argentina, España o a algún otro lugar del mundo. Algunos piensan que usó esta estrategia para favorecer su agenda política y mantener la tensión entre potencias mundiales, fuera la razón que fuera. Stalin negó rotundamente que Hitler estuviera muerto cuando se reunió personalmente con Truman en la conferencia de Potsdam en julio de 1945. No podemos descartar si Stalin se burló del presidente con actitud arrogante de «yo sé algo que tú no sabes». Aunque Hitler quería seguir luchando, a finales de 1945, Heinrich Himmler admitió ante Folke Bernadotte, su contacto en el gobierno sueco, que la guerra estaba perdida. Himmler quería evitar más bajas y esperaba que Bernadotte ayudara a negociar con Occidente. Miles de prisioneros de campos de concentración fueron salvados, pero para Himmler no importó. Los aliados insistieron en una rendición incondicional, lo que fue aún peor para Himmler. En la última semana de vida de Hitler, la radio occidental informaba sobre sus negociaciones secretas, lo que era incómodo. Hitler, furioso, destituyó a Himmler, lo expulsó del partido y ordenó arrestarlo. Para entonces, Himmler ya había puesto en marcha su último y desesperado plan:
intentar mezclarse entre las masas de soldados alemanes no identificados que huían hacia el oeste. Se afeitó el bigote, se puso un parche y se quitó los lentes antes de ir a la zona británica en el norte de Alemania, pero su disfraz de pirata no funcionó y lo detuvieron en un retén. Himmler evitó ser capturado suicidándose con cianuro. Cuando Hermann Göring escuchó informes de que Hitler planeaba literalmente morder la bala, envió un telegrama al Führer preguntando si Göring debía asumir el liderazgo del gobierno. Por un decreto de 1941, Hitler, ya enfurecido por la traición de Himmler, exigió que Göring renunciara a todos sus cargos o enfrentara arresto y ejecución. Göring obedeció, pero Hitler aún así ordenó arrestarlo. Hay personas imposibles de complacer. Göring fue detenido brevemente, pero tras contactar a las fuerzas aliadas locales ofreció rendirse. Göring fue juzgado y condenado en Nuremberg por crímenes de guerra y se suicidó antes de su ejecución. Dentro de Berlín, muchas unidades continuaron luchando después de la muerte de Hitler. La mayoría de estas tropas eran adolescentes y ancianos reclutados a la fuerza para frenar la toma rusa de su capital. La deserción de estas unidades era castigada con la muerte. Eso pasaba mucho en ese entonces. Mientras los rusos rodeaban la ciudad, el 12º ejército alemán de Walter Wink recibió la orden de dejar de luchar contra los estadounidenses y regresar a Berlín atravesando líneas enemigas. Esto se hizo para permitir que el mayor número posible de civiles y soldados llegaran a las líneas occidentales controladas por Estados Unidos y Gran Bretaña. Nadie quería estar bajo control ruso. ¿Recuerdas lo que le pasó a esa asistente dental? Aunque Benck no logró infiltrarse en las líneas rusas, sus acciones habrían permitido que miles de civiles alemanes huyeran al oeste. El 7 de mayo de 1945, la revista Time publicó una portada impactante con el rostro de Hitler y una gran X roja sobre él. Fue el primero en recibir este dudoso honor, pero no el último. El lanzamiento de las bombas atómicas, la invasión estadounidense a Irak en 2003 y los asesinatos de Abu Musab al-Zarqawi y Osama Bin Laden. Todos recibieron el tratamiento de la X. La revista Time nombró a Hitler Hombre del Año en 1938. Aunque la distinción buscaba resaltar la amenaza al mundo democrático y libre, la decisión sigue siendo controvertida. Por eso quizá eligieron la gran X roja en la portada la próxima vez. El 7 de diciembre de 1941, las fuerzas japonesas atacaron a Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. El ataque causó más de 2.400 muertes estadounidenses y hundió varios barcos de la Marina. ¿Y después qué pasó? Bueno, hoy vamos a echar un vistazo a lo que sucedió inmediatamente después del ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor transformó la vida en Hawái durante años. En pocas horas, el ejército impuso la ley marcial en todo el territorio, y a las 6 p.m. esa noche comenzó un estricto toque de queda, y el ejército cerró todos los lugares públicos, incluidos bares. Pero eso fue solo el principio. El ejército incluso llegó a prohibir temporalmente la venta de alcohol en todo el estado. Las escuelas fueron cerradas y se suspendieron todas las ventas de alimentos para que el ejército pudiera hacer un inventario de las reservas de comida de la isla. Las raciones de gasolina iniciaron casi de inmediato. La ley marcial impuesta tras el ataque siguió vigente en Hawái hasta 1944. El primer informe del ataque a Pearl Harbor llegó al continente el 7 de diciembre de 1941, alrededor de las 2 p.m. hora del este. Corto y directo al grano decía: ataque aéreo en Pearl Harbor. Esto no es un simulacro. Roosevelt fue de los primeros informados del ataque por el secretario de Marina, Frank Knox. Todo pasó tan rápido que el ataque seguía cuando Roosevelt pensó en su siguiente acción. Llamó al secretario de prensa Steve Early y le pidió informar a los medios que aún no sabían de los bombardeos. Early hace una llamada de 3 vías con los principales servicios de noticias y su primer boletín salió a las 2:22 p.m. Decía: Flash, Washington. La Casa Blanca anuncia un ataque japonés a Pearl Harbor. Una vez que la noticia se difundió, se propagó como pólvora. Las cadenas de radio nacionales interrumpieron transmisiones para informar sobre la emergencia.
Durante el ataque, un reportero de la NBC en Honolulu subió al techo del Honolulu Advertiser. Con micrófono y teléfono, el reportero transmitió el primer testimonio de un testigo sobre el ataque, cuando la batalla ya llevaba 3 horas. El reportero informó a los espectadores, muchos incrédulos al inicio, que Estados Unidos estaba bajo ataque y que era una guerra real, no una broma. Tras este testimonio ocular, se reportaron ataques aéreos japoneses en Tailandia y Filipinas, además del envío de soldados a Hong Kong para tomar la colonia británica. Era un esfuerzo coordinado y parecía funcionar. Trabajando en conjunto con el ejército, agentes del FBI rápidamente descendieron sobre Hawái para detener a personas sospechosas, y así lo hicieron. En menos de 40 horas tras el ataque, detuvieron a más de 2,000 personas. Con la ley marcial, estas personas perdieron el derecho a habeas corpus y juicio por jurado. Walter Oka, un Nisei de 13 años, fue sospechoso de rastrear barcos militares. Días antes del ataque, agentes del FBI allanaron su casa, pero una vez que se dieron cuenta de que solo era un niño, abandonaron la investigación y, con suerte, se sintieron bastante avergonzados por todo el asunto. Todas las imágenes del bombardeo de Pearl Harbor fueron censuradas de inmediato. El personal militar confiscó tanto fotografías como videos del ataque, y para el mediodía, el ejército ya había bloqueado la transmisión de cualquier información no autorizada sobre la incursión. A medida que los informes sobre el ataque a Pearl Harbor comenzaron a llenar la radio, los oyentes de todo el país entraron en pánico. Había desinformación entre datos reales y los reportes falsos aumentaron el caos. Noticias CBS informó erróneamente que paracaidistas japoneses fueron vistos en Honolulu y cerca de Harbor Point. La estación reportó algunas bajas civiles en Honolulu y ataques de bombarderos en picada desde un portaaviones japonés. Afirmaron que había combates aéreos sobre Honolulu. Eso no era cierto, pero el público no podía saberlo entonces. La desinformación aumentó la ansiedad sobre el ataque. Cuando las reacciones basadas en el miedo de todos comenzaron, los estadounidenses de origen japonés rápidamente quedaron bajo sospecha generalizada. Esto agravó la situación, pues el 37% de los residentes en Hawái eran de ascendencia japonesa. Estas personas enfrentaron fuerte escrutinio. Incluso Roosevelt propuso retirar a todos los de origen japonés de Oahu. Sin embargo, los militares se dieron cuenta de que tal redada sería poco práctica y afectaría la división del trabajo en la isla. En 1942, Roosevelt obligó a 120,000 estadounidenses de origen japonés a vivir en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial. Por temor, los japoneses de las islas ocultaron todo lo que los relacionaba con Japón. Por ejemplo, la familia Nakasone evitó tener imágenes del emperador japonés. Jane Kurohara, quien de niña vivía en Honolulu, recordó que ya no debía hablar japonés, diciendo que era casi un pecado. En San Francisco, Upton Close, locutor de NBC, llamó al consulado japonés para informarse sobre el ataque por teléfono. El secretario del cónsul general, Kazuyoshi Nagaki, dijo que el ataque fue una completa sorpresa para el consulado. Al aire, Close especuló que la afirmación podría ser cierta. Él razonó que era perfectamente posible que el bombardeo fuera un golpe de estado orquestado por una pequeña parte de la marina japonesa que se había vuelto fanática. Incluso dijo que el gobierno japonés podría rechazar la acción y reparar el daño a Estados Unidos. Sin embargo, dentro del consulado, los funcionarios japoneses, en pánico, estaban quemando documentos sensibles. El incendio se salió de control y se llamó al departamento de bomberos para apagar el fuego. Los estadounidenses en la costa oeste, la zona continental más cercana a Japón, temían nuevos ataques la tarde del bombardeo. La estación de NBC en San Francisco informó que no había señales de sabotaje ni de espías o saboteadores japoneses, sin correr riesgos. En Los Ángeles, según los informes, el alguacil del condado se apresuró a Little Tokyo para hacerse cargo del distrito. El alguacil juntó voluntarios y puso un puesto de vigilancia para vigilar a los japoneses, pero no ocurrió nada que necesitara acción. Ambos lados de la cerca se mantuvieron tranquilos y decentes, lo cual no sorprende al recordar que todos eran estadounidenses. En Hawái, los militares no arriesgaban nada.
temiendo que los estadounidenses de origen japonés fueran leales a Japón. Tras el ataque, los militares ordenaron a los japoneses entregar artículos prohibidos. Incluía radios, binoculares para señalar a las fuerzas japonesas y cualquier arma de fuego. Los estadounidenses de origen japonés fueron considerados enemigos y bajo la ley marcial se les negó el derecho a defenderse en la corte. Al anochecer en la costa oeste, Washington, Oregón y California, temiendo ataques, realizaron un apagón. Se pidió a los residentes apagar las luces al anochecer para evitar que aeronaves enemigas localizaran las ciudades. Las estaciones de radio civiles dejaron de emitir porque las aeronaves podían ubicar ciudades mediante ondas de radio. Al anochecer en Seattle, la estación Kiro informó que toda luz debía apagarse antes de las 11. Se informó a los residentes que, para probar su apagón, tendrían suficiente tiempo entre las 7 y las 11. Este tiempo era para conseguir papel negro grueso y cortinas pesadas para sellar ventanas. No se debían usar faros ni verse luces en la costa del Pacífico hasta 30 minutos después del amanecer. En Seattle, la gente se tomó el apagón muy en serio. De hecho, cuando entró en vigor, una multitud atacó negocios que no apagaron sus luces, lo que provocó un disturbio. Inició en Cuarta Avenida y Pike Street Centro. Se ven las letras iluminadas de Foreman y Clark. Durante el apagón, una multitud lanzó piedras a las luces. En una hora, los alborotadores rompieron casi todas las 12 letras del letrero y luego fueron a otras luces. Ethel Chelsvig pronto lideró a la multitud. Ella gritó: "Rómpanlas, apáguenlas", y cuestionó a la multitud si solo mirarían. Mientras las luces amenazaban la ciudad, Chelsvig fue detenida. Cuando la policía la interrogó, ella dijo: "Esto es una guerra. Una luz en la ciudad podría traicionarnos". Finalmente la multaron en $, por conducta desordenada. Las redacciones prepararon titulares sobre el ataque a Pearl Harbor. Los tipógrafos buscaron sus letras más grandes en el país. Los titulares decían "guerra" y los lectores compraron los periódicos tras el ataque. El San Francisco Chronicle concluyó: si la guerra debía llegar, quizá era mejor así, repentina, engañosa y bajo bandera de tregua. En el Los Angeles Times, un editorial decía: Japón se lo buscó. Fue un acto de perro rabioso, una parodia de gángster de todo principio de honor internacional. La mañana del 8 de diciembre de 1941, menos de un día tras el ataque, el presidente Roosevelt habló ante el Congreso. El discurso se hizo histórico por la declaración de Roosevelt de que el 7 de diciembre viviría en la infamia. Pidió al Congreso declarar la guerra a Japón y se la concedieron ese día. 3 días después, Alemania e Italia, aliados de Japón, declararon la guerra a Estados Unidos. El resto es historia. En la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses debieron hacer sacrificios para apoyar a las tropas. Personas cambiaron de trabajo, asumieron nuevas tareas en casa y modificaron su alimentación. El ejército tenía la mejor comida mientras los demás se las ingeniaban con menos. En vez de quejarse, la gente fue creativa. Hoy veremos qué comía la gente para sobrevivir en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Segunda Guerra Mundial alcanzó su apogeo, el gobierno de Estados Unidos notó pronto que el ejército competiría con la población por recursos como alimentos, metal, caucho, papel y otros materiales. Para que las Fuerzas Armadas tuvieran lo necesario para ganar la guerra, se implementó un sistema de racionamiento. El gobierno entregaba a cada ciudadano, adultos y niños, una cantidad de puntos. Esos puntos y dinero deben usarse en cualquier artículo restringido para el esfuerzo de guerra. Por ejemplo, en 1943, una libra de tocino costaba 7 puntos y unos 30 centavos. Los puntos eran estampillas que el gobierno daba en libros. La Oficina de Administración de Precios, o OPA, hacía que los voluntarios distribuyeran los libros y explicaran su propósito tanto a los comerciantes como a los consumidores. El primer producto que se racionó fueron las llantas, seguido por los automóviles y luego la gasolina. En mayo de 1942, el gobierno agregó azúcar y café a la lista de productos alimenticios. Meses después, también se restringieron carnes, pescados, leche enlatada, grasas y quesos.
Cada vez se sumaba un artículo a la lista. Los acaparadores vaciaban tiendas, causando escasez y venta de productos restringidos en el mercado negro. Aunque había problemas, el sistema funcionaba bien. Restricciones parecidas se aplicaron en las tierras natales de los aliados europeos de Estados Unidos. Con tantos básicos racionados, la gente debía ser creativa al cocinar. El pastel esponja es una delicia sencilla que existe desde el Renacimiento. Su secreto es ser delicioso y fácil de preparar. En la Segunda Guerra Mundial, harina, azúcar, mantequilla y huevos eran muy demandados por los soldados. Huevos y azúcar escaseaban en tiendas de comestibles globalmente. La versión galesa del pastel esponja se hacía sin huevos, pero con mucha margarina, jarabe y leche. Normalmente llevaba mermelada entre las dos capas. No era tan esponjoso como lo actual, pero bien cocido tomaba un tono dorado. En la Segunda Guerra Mundial, una cuarta parte de la población de Polonia fue aniquilada. Los alemanes se apoderaron de todas sus tierras, lo que significaba que el pueblo polaco tenía que hacer lo mejor posible con los pocos ingredientes a los que aún tenía acceso. Sin embargo, no todas las comidas eran algo monótono. La crema agria de harina de papa se ideó para acompañar dumplings de arándano, favoritos de los niños polacos. La crema agria se preparaba con leche, azúcar y harina de papa, parecido a una receta típica de crema batida. María Karpovichova, una mujer que creció en las afueras de Varsovia, recopiló recetas polacas de la Segunda Guerra Mundial. En lugar de la crema agria de harina de papa, los niños se dan un gusto porque pueden cubrir las albóndigas con una cantidad copiosa de la crema. En Inglaterra, los cocineros hacían todo lo posible por mantener cierta apariencia de normalidad en la dieta. Una de las formas en que lo lograban era friendo lo que llegó a llamarse filetes de pescado falso. Los filetes se cocinaban igual que los de pescado, pero con arroz para hacerlos falsos. Mezclaban arroz y huevo en una sartén con arroz frito grueso, lo enfriaban y cortaban en filetes. Empanizaban los filetes si había pan y los freían hasta dorarlos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la alta demanda de carne hizo que la mayor parte fuera para el frente, por lo que en casa hubo cambios. Restaurantes ofrecieron menús sin carne algunos días y anunciantes compartieron recetas como huevos a la crema en hotcakes y croquetas de queso con nuez. Los cocineros caseros buscaron formas creativas de aprovechar lo que tenían o inventaron nuevas recetas. A inicios del siglo XX, un platillo básico era el pastel de carne, hecho con carne molida de res y otros ingredientes, horneado en forma de pan. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, los cocineros empezaron a sustituir la carne molida de res por verduras para preparar una comida más económica. Este pastel contenía una taza de chícharos, una taza de puré de papas y una lata de sopa de tomate condensada. No era exactamente igual que un pastel de carne real, pero era una manera eficiente de consumir verduras y aprovechar las sobras. Las sobras ganaron. El racionamiento implicaba aprovechar las sobras para que la comida durara, por lo que muchas comidas se hacían con lo disponible. Bubble and Squeak, por ejemplo, no era una receta específica, aunque sí respondía a una necesidad básica. Puré de papas. Durante el racionamiento seguían disponibles por ser fáciles de cultivar. Lo mejor de todo, desde el punto de vista culinario, es que absorbían cualquier sabor que se les agregara. Cuando se usaban en Bubble and Squeak, el puré de papas convertía cada cena en una especie de tortita de papa, normalmente rellena, con cualquier carne y verduras que hubiera disponibles. Hornear sin harina parece imposible, pero en la Polonia ocupada, la gente halló formas de hacerlo cuando escaseaba este ingrediente. En muchos casos, esto significaba usar frijoles en lugar de harina. Por supuesto, los frijoles no tienen el mismo sabor ni la misma consistencia que la harina, pero cuando se hierven y se trituran, se vuelven maleables y se pueden endulzar y convertir en un pastel. Los frijoles no saben como la harina, tienen un sabor terroso. Los chefs polacos resolvieron esto añadiendo 6 cucharadas de azúcar a la receta, haciéndola probablemente muy sabrosa.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos había muchas verduras porque no se podían enviar a los soldados. Como no podían exportar frutas y verduras frescas sin que se arruinaran, recomendaban a los estadounidenses consumirlas. El gobierno llegó a pedir a los ciudadanos que plantaran jardines de la Victoria. La idea era que al cultivar y enlatar sus vegetales, la gente dejaría espacio en fábricas para producción de guerra. Las cebollas son un ejemplo perfecto de un vegetal que era fácil de cultivar y sumamente resistente, y en la década de 1940, los cocineros empezaron a rellenarlas con varios ingredientes. Grape nuts, el cereal crujiente e insípido favorito de todos, que en realidad no tiene uvas ni nueces, sino trigo. Y la cebada era un alimento básico estadounidense en ese entonces. Aunque la mayoría de la gente todavía considera que este cereal no tiene sabor, aún tiene sus usos en la cocina. Por un lado, le daba a la cebolla rellena una textura parecida a la de carne molida. Con suficientes especias, podía ser un aperitivo sabroso. Hoy en día, el café es esencial para muchos, pero en la Segunda Guerra Mundial casi todos los granos en se enviaron al extranjero, haciendo que el café fuera una de las cosas más difíciles de racionar. ¿Qué parecería la peor pesadilla en la actualidad, donde al menos hay un Starbucks en cada esquina? Los estadounidenses solo podían consumir una libra de café cada 5 o 6 semanas, lo que implicaba menos de una taza diaria. Los estadounidenses que necesitaban café prepararon café Roosevelt, llamado así por el presidente Franklin Delano Roosevelt. El café Roosevelt solo usaba granos reutilizados. Normalmente era bastante aguado y probablemente era un sustituto mediocre del café real, pero la gente se las ingeniaba con eso. A veces se mezclaban achicoria y postum con el café. La achicoria aportaba sabor especiado al café, mientras que el postum es un sustituto hecho de salvado y melaza de trigo más maltodextrina. La lengua de vaca es grande, gomosa y dura. No es algo que una familia estadounidense típica disfrute si tuviera otra opción. Durante la Segunda Guerra Mundial, las familias estadounidenses solo compraban carne como lengua y patas, lo que cambió los platillos clásicos. La lengua de res, por ejemplo, no se servía simplemente como una gran lengua en un plato. En su lugar se presentaba en algo más parecido a una cazuela. La lengua de res estofada es fácil de identificar. Hoy se prepara con zanahorias, cebollas, apio, salsa de tomate. Para que la lengua fuera comestible, debía hervirse 2 horas y después hornearse otras 2 con verduras. La sopa de asador quizá no tenga el nombre más atractivo en la historia culinaria, pero el platillo es realmente sabroso. La sopa surgió en la Polonia ocupada para aprovechar el excedente de cebada, ya que los polacos perdieron acceso a muchos alimentos de su cocina tradicional. Las proteínas como las ostras y las anchoas estaban fuera del alcance, al igual que alimentos tan simples como las castañas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los polacos prepararon sopa de cebada para sobrevivir. Pero, ¿por qué le pusieron un nombre poco atractivo? Bueno, surgió porque, mientras comían la sopa, tenían que escupir las cáscaras. El hígado picado es una receta judía tradicional que utiliza schmaltz y gríbenes, o grasa de pollo y chicharrones, para fortalecer el hígado picado que compone la mayor parte del platillo. Durante la Segunda Guerra Mundial, se aconsejaba a las familias judías que estiraran sus raciones de comida, lo que podía significar usar pan rallado para reforzar las comidas, o hacer una versión vegetariana. Esta versión vegetariana se preparaba con frutas, verduras frescas y lo que creciera en los jardines de la Victoria. Los cocineros caseros sustituían la carne por ejotes, chícharos, cebollas, galletas saladas y huevos duros si había. Probablemente piensas que aserrín, en este contexto, es el nombre de algún tipo de alimento, pero no lo es. Es solo aserrín común y corriente. Verás, durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra y Alemania, al no tener grandes campos de trigo como Estados Unidos, mezclaban lo poco disponible con aserrín, llamado a veces harina de árbol. Receta alemana para pan negro: medio grano de centeno, 2 partes de betabel en rodajas, 2 de aserrín y 1 de hojas y paja picadas. Todo se mezclaba y horneaba como siempre. No suena apetitoso, pero en guerra comes lo que hay para sobrevivir. En 1945, el teniente japonés Hiro Onoda y 3 hombres sobrevivieron a una invasión estadounidense en la isla de Lubang, Filipinas, durante la Segunda Guerra Mundial.
decidido a cumplir sus órdenes de defender la isla hasta su último aliento. Onoda siguió luchando hasta 1974, 29 años después de la rendición de Japón. Onoda continuó luchando en la Segunda Guerra Mundial durante 3 décadas tras su fin, viviendo de la tierra y realizando ataques de guerrilla. Hoy hablaremos de Hiro Onoda, quien siguió luchando 30 años tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras entrenarse como oficial de inteligencia y comando, Onoda fue enviado a la isla de Lubang en Filipinas para volar un montón de objetivos importantes y evitar que las tropas estadounidenses establecieran una base. Pero sus órdenes cambiaron al último momento y no destruyeron los objetivos, permitiendo que los estadounidenses invadieran Lubang en 1945. A Onoda le debió costar mucha fuerza de voluntad no escribir "te lo dije" en su mano y darle una bofetada a sus oficiales superiores. Durante la guerra en el Pacífico, los soldados caían hasta que solo quedaron él y 3 más. De pronto, al quedar como el oficial de mayor rango, lideró a su escuadrón a las montañas para esconderse. Onoda y sus 3 hombres, con órdenes de no rendirse ni suicidarse, debían repeler a fuerzas estadounidenses y filipinas o morir. Realizaban ataques guerrilleros regulares para intentar que sucediera una de esas 2 cosas. Tras la rendición de Japón en septiembre de 1945, la noticia del fin de la guerra llegó a la isla. Pero Onoda y sus hombres se negaron a creerlo, pensando que los periódicos que veían eran mentiras calculadas diseñadas para engañarlos y hacer que salieran de su escondite. Onoda no fue el único soldado que pensó esto. Tropas japonesas quedaron varadas en el Pacífico y resistieron mucho después de terminada la guerra. Apostamos que Onoda es de esos que juegan Monopoly hasta perder todo a las 3 a.m. Los hombres de Onoda, igual de dedicados, seguían luchando en una guerra ya enseñada en clases de historia, pero eventualmente fueron cayendo uno por uno hasta que solo él quedó. El primer soldado raso, Akatsu, se rindió ante las autoridades filipinas en 1955 años completos después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. El cabo Shimada fue abatido por una patrulla en 1954 mientras buscaban a Onoda y su grupo. El soldado de primera clase, Kazuka, fue abatido por la policía en 1972 mientras intentaba quemar cultivos, casi 20 años después de la rendición. Onoda y su grupo permanecieron ocultos en la selva, luchando en una guerra imaginaria más tiempo que la duración de los Beatles como grupo. Onoda se volvió como un hombre del saco saliendo de la selva para atacar a agricultores y policías. Durante décadas decapitó a un agricultor solo para causar terror y asombro. Onoda luego justificó sus acciones como tácticas de guerra, creyendo que el conflicto seguía diciendo: "Me aparecía para destruir, amenazar, prender fuego y vaciar casas". Onoda y sus hombres casi no tenían suministros estándar al entrar a la selva para luchar 30 años más en la Segunda Guerra Mundial, pero eran supervivientes bien entrenados. Vivían principalmente de frutas y verduras recolectadas de la naturaleza y de vez en cuando de alguna vaca robada a los agricultores locales. Construyeron chozas de bambú y mantenían armas y uniformes como si esperaran una inspección de un oficial superior. Se negaban a creer noticias sobre el fin de la guerra o el avance moderno, así que Onoda y sus hombres también creían que el alunizaje era un engaño. El gobierno japonés declaró muerto a Onoda en 1959, pero tras la muerte de Kazuka en 1972, tuvo que reconsiderar su decisión. Los medios japoneses creían que Onoda seguía vivo y se volvió un mito urbano. En 1974, Norio Suzuki anunció que buscaría al teniente Onoda, un panda y al abominable hombre de las nieves. En ese orden, increíblemente, Suzuki logró encontrar a Onoda y consiguió que Onoda considerara la idea de que la guerra realmente podría haber terminado. Onoda aceptó no matar a Suzuki, pero dijo que solo dejaría su misión si recibía una orden oficial de su comandante. Suzuki regresó a Japón para buscarlo. Suzuki tuvo suerte y encontró al excomandante de Onoda, el mayor Tanaguchi, que trabajaba en una librería con Suzuki, y el hermano de Onoda. Tanaguchi fue a la isla Lubang para decirle a Onoda que podía rendirse. Al principio, Onoda pensó que todo era otro truco elaborado y esperó atentamente a que Tanaguchi le pasara algún tipo de mensaje secreto que le hiciera saber que la guerra aún continuaba. Cuando se hizo evidente que no llegaría ningún mensaje así, que la orden de rendirse de Tanaguchi era legítima y que la guerra había terminado hacía 29 años, Onoda se desmayó. Considerando todo, lo tomó bastante bien.
La rendición de Onoda parecía complicada, ya que había aterrorizado al país durante 30 años y matado al menos a 7 filipinos. El presidente de Filipinas, impresionado por la tenacidad de Onoda, le otorgó un perdón total. Onoda se puso el uniforme que había guardado en la selva durante 30 años y presentó su espada al presidente en persona, quien aplaudió el valor de Onoda y respetuosamente le devolvió la espada. Al volver a Japón, Onoda fue recibido como héroe. Llegó en vuelo privado y fue aclamado por multitudes, incluyendo a sus padres y la hija del cabo Shimada. Uno de los 3 soldados de Onoda que había sido asesinado décadas antes, los medios japoneses adoraban a Onoda. Publicaban titulares elogiando su historia y lo mostraban como símbolo inspirador de deber patriótico. Para una generación más materialista tras 30 años oculto, Onoda fue un ejemplo. Incluso escribió el libro No Surrender sobre su experiencia. Ese libro debería ser lectura obligatoria para cualquiera que alguna vez se haya quejado de tener que trabajar horas extra. Onoda encontró inmediatamente abrumadora la vida en el Japón moderno. Ten en cuenta que él había estado viviendo en la naturaleza, completamente aislado de la sociedad, durante 3 décadas. Básicamente salía de una máquina del tiempo 30 años en el futuro, en vez de solo aprender a usar una televisión. Onoda se mudó con su hermano a una comunidad japonesa en Brasil y se volvió ganadero, algo más adecuado para él. Incluso se casó con una mujer que enseñaba costumbres japonesas antiguas porque él era de la vieja escuela, extremadamente de la vieja escuela. Onoda, horrorizado al saber de un joven que mató a sus padres por no entrar a la universidad, volvió a Japón y fundó un campamento para motivar a jóvenes con dificultades. Él vio el asesinato como prueba de que la generación actual era débil y sin confianza, algo que pensaba enseñar. Nadie pasa 30 años luchando solo en una guerra en la naturaleza sin creer en sí mismo. El lugar era el campamento de la naturaleza Onoda, y les enseñó a sus campistas las habilidades de supervivencia que él había usado para mantenerse con vida mientras se escondía en Filipinas todos esos años. Creía que ese conocimiento los empoderaría y aumentaría su confianza. Comenzó a dar conferencias en escuelas y universidades sobre su experiencia, compartiendo que la naturaleza es clave para hallar tu propósito. Onoda recibió una pensión militar completa y regalías por su libro, pero rechazó los 29 años de salario retroactivo que el gobierno le debía. La gente le enviaba donaciones privadas que también rechazaba, donando cualquier dinero que no podía devolver a un santuario memorial sintoísta. Onoda falleció en 2014. Hiro Onoda se tomó su deber tan en serio que no creyó que la Segunda Guerra Mundial terminó hasta que su oficial se lo dijo. 29 años después, al recordar a los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, pensamos en el día D y el asalto a Normandía. La Segunda Guerra Mundial trajo innovaciones como químicos contra infestaciones, calzado para pies secos y normas estrictas sobre agua, letrinas y alimentos. Algunos esfuerzos tuvieron más éxito que otros, pero el lodo, insectos, enfermedades y suciedad seguían siendo un problema. Así que hoy vamos a echar un vistazo a cómo era la higiene para los soldados estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Bien, veamos qué tan apestosa fue realmente la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones de guerra invariablemente atraen insectos, y esos insectos propagan enfermedades. Para contrarrestar esa propagación, el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos y sus homólogos globales tomaron medidas para prevenir posibles epidemias. A finales de la década de 1930, científicos suizos de la compañía Geiger desarrollaron un insecticida llamado diclorodifeniltricloroetano, mejor conocido como DDT. El químico que ideó la fórmula, Paul Muller, incluso ganó el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1948 por sus esfuerzos. El DDT fue enviado a Estados Unidos, donde lo recibió el epidemiólogo Dr. Fred. Soper fue uno de sus principales defensores y convenció al gobierno egipcio de usarlo contra la malaria. En 1943 y 1944, con apoyo de la Fundación Rockefeller y aliados, el DDT se roció sobre millones de civiles y militares en el Mediterráneo y sudeste asiático. Para 1944, lo importante del DDT era que era fácil de fabricar, accesible y efectivo. El químico incoloro e inodoro eliminaba piojos, mosquitos, ácaros y otros insectos, reduciendo la propagación de enfermedades como malaria y tifus. El DDT tuvo éxito inmediato, salvó millones de vidas y se promocionó como solución al tifus, plaga temida tras cada gran guerra.
El éxito del DDT generó una gran demanda y estuvo disponible al público a fines de los años 40. Todos, desde los gobiernos hasta los agricultores y los jardineros de traspatio, usaron el DDT en abundancia, rociándolo en dirección a personas, plantas y animales. Aunque se advirtió sobre su potencial para alterar la naturaleza, las consecuencias a largo plazo del DDT seguían siendo desconocidas. Tras la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos instaló lavanderías y tintorerías permanentes en muchas de sus bases en el país. Durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios de lavandería se expandieron al extranjero. En el campamento Lee, Virginia, las tropas entrenaban 12 semanas en uso de lavandería móvil tras su capacitación. Se enviaron unidades de lavandería con 3 oficiales y 85 soldados. Desde 1940, las lavanderías móviles tipo tráiler tenían hasta 6 unidades y lavaban unas 125 libras de ropa por horas. Oficiales de soldados y civiles pagaban por el lavado de ropa. Aunque los primeros tenían trato preferencial, los hombres pagaban 50 centavos por paquete, pues no se concretó la ley para que el servicio fuera gratuito. Sí, les cobraban a sus propios soldados por lavar su ropa. Los militares usaban también duchas públicas. Las duchas, como las lavanderías, servían para combatir piojos y otras plagas, además de mejorar la moral. Las duchas tenían de 8 a 24 regaderas y zonas de fumigación. Las enfermedades venéreas eran muy comunes durante la Segunda Guerra Mundial, y muchos veteranos regresaron a casa con sífilis y gonorrea. Los funcionarios estadounidenses ayudaron a los soldados a tomar buenas decisiones, hacer pruebas médicas y registrar brotes de enfermedades venéreas. El acuerdo de 8 puntos convirtió en delito federal solicitar servicios sexuales cerca de las bases. Se crearon centros de tratamiento rápido y estrategias para tratar enfermedades venéreas, permitiendo que los hombres siguieran en servicio activo. Los militares accedieron a la penicilina, un fármaco nuevo que era muy efectivo contra enfermedades venéreas, además de los tratamientos de arsénico y azufre. El Departamento de Guerra de Estados Unidos empezó a distribuir folletos con información más explícita que nunca antes a los hombres en servicio. Se les enseñó a los hombres a limpiarse, se les informaron opciones de profilaxis y se les indicó acudir al médico si tenían síntomas de enfermedades venéreas. A los soldados también se les dijo que, al final del día, la mejor manera de evitar las enfermedades venéreas era simplemente mantenerse alejados de las mujeres. Difícil discutir con esa lógica. El pie de trinchera es una condición grave causada por mantener los pies mojados mucho tiempo. Como fue un gran problema en la Primera Guerra Mundial, el ejército buscaba mantener los pies de los hombres secos y calientes. En Gran Bretaña se pidió a las mujeres tejer calcetines para soldados y las fábricas textiles adaptaron su producción. En Estados Unidos se implementó el sistema de botas impermeables en 1944, proporcionando a los hombres botas con forro impermeable. El zapato tenía goma, cuero y fieltro para conservar el calor. L.L. Bean fabricaba estos impermeables basados en su zapato de caza. No siempre había suficientes zapatos impermeables para todos, y a veces las tallas no coincidían con la necesidad, pero demostraron ser efectivos siempre y cuando los hombres usaran calcetas de lana y las cambiaran regularmente. La poca ventilación del zapato impermeable obligaba a cambiar calcetas seguido para evitar problemas a los dueños. Pies macerados o pie de zapato impermeable con la piel de la planta similar a papel secante mojado. El ejército también estableció equipos de reparación de calzado, dando a los soldados la oportunidad de recibir arreglos de calidad en su calzado. Durante la Primera Guerra Mundial, los hombres dependían de contratistas locales, quienes solían ofrecer trabajos de baja calidad y materiales inadecuados. En 1942, el Departamento de Guerra exigía que los hombres estuvieran limpios y presentables, incluyendo cepillarse los dientes al menos una vez al día. La gingivitis ulcerativa necrosante, también conocida como boca de trinchera, era una afección común durante la Primera Guerra Mundial y siguió siendo común en la Segunda Guerra Mundial. La boca de trinchera, por estrés, mal cuidado dental y desnutrición, causaba sangrado, dolor y daño en las encías. Se hicieron muchos esfuerzos para combatir la boca de trinchera. El polvo dental se volvió un elemento habitual en los kits de higiene, y los hombres recibían órdenes constantes de cepillarse los dientes todos los días, una práctica que muchos continuaron después de regresar a casa. Las tropas recibieron pasta de dientes, antes considerada un lujo.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la pasta de dientes se hizo mucho más popular en todas las clases sociales. Los kits de higiene traían cepillo de dientes, hojas y crema de afeitar y jabón. A los hombres también les daban chicle, dulces, tabaco, cerillos y cigarrillos, hábito que muchos soldados adoptaron al regresar a casa. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mismas regulaciones para la higiene personal que existían en décadas anteriores seguían vigentes, pero las técnicas utilizadas para enseñar esas regulaciones variaban significativamente. Cuando los soldados comenzaban su entrenamiento de higiene, veían una película que les mostraba cómo limpiarse, con la esperanza de promover un sentido de higiene personal y de unidad. Una vez que las unidades recibían sus órdenes y conocían su destino, se les daba entrenamiento de higiene específico para el lugar. Por ejemplo, a las tropas que iban a Europa se les daba información sobre el tifus y el pie de trinchera. Mediante ayudas visuales, en el Teatro del Pacífico se informaba sobre malaria, seguridad del agua y parásitos. El uso de medios visuales para promover la salud pública no fue una innovación militar, ya que en los años 30 abundaron carteles, folletos y exhibiciones. La Segunda Guerra Mundial unió a las compañías cinematográficas y las Fuerzas Armadas. El ejército de EEU controló Kaufman Astoria Films en Nueva York para hacer películas de entrenamiento y propaganda, mientras que la Fuerza Aérea usó los estudios Hale Roach en California. Los videos eran tanto cómicamente entretenidos como informativos. El soldado Snafu y el soldado McGillicuddy daban consejos de limpieza y salud, además de advertencias sobre posibles problemas. El Departamento de Guerra también usó películas para educar sobre enfermedades venéreas. La película sobre ETS explícita explicaba de forma simple los efectos de las enfermedades venéreas derivadas de relaciones sexuales. A los soldados se les decía que necesitaban ver, entender e interiorizar la película si nuestro país quería defender con éxito nuestro derecho a vivir al estilo americano. Durante la Segunda Guerra Mundial, el personal de Estados Unidos recibía mensajes contradictorios, especialmente en lo que respecta al agua. Aunque se les instruía repetidamente a mantenerse limpios, los soldados usaban fuentes de agua locales para lavarse a sí mismos y su ropa cuando tenían la oportunidad. Esto no estaba libre de riesgos. Usar agua local causaba parásitos, infecciones de piel y otros problemas de salud recientes en la isla. En Filipinas se advertía a los hombres no nadar ni lavar ropa en agua dulce por el alto riesgo de esquistosomiasis o fiebre del caracol. La esquistosomiasis, vista en tropas del norte de África, era causada por un gusano plano que invadía el sistema urinario o digestivo. No es nada divertido imaginarlo. Tras los brotes de esquistosomiasis, el ejército impuso más restricciones al uso del agua y ordenó que las tropas solo usaran agua de puntos aprobados. Incluye el agua para beber, bañarse, lavar ropa, autos o pisos. Queda prohibido que las tropas entren al agua, se bañen o laven ropa en ríos, pantanos, charcos o campos de arroz. El ejército entregó botas de hule, equipo de protección y programas educativos a ingenieros y soldados en zonas de riesgo. En ese momento también publicaron caricaturas que enfatizaban la necesidad de prevenir la fiebre del caracol. Había reglas para mantener limpia la preparación de alimentos, prohibiendo tomar comida de civiles y comer en algunos restaurantes. En Reino Unido, las tropas estadounidenses podían comer en restaurantes públicos, pero en el continente no. Mantener los estándares sanitarios fuera del campamento era sumamente difícil. Los comandantes sabían que los soldados obtenían comida y agua de fuentes no autorizadas, aunque esto estaba estrictamente prohibido. Esto era más evidente porque las raciones tenían menos carne, frutas y variedad, más adelante en el conflicto. Para mejorar la calidad y limpieza de los alimentos, el personal de cocina era capacitado en escuelas antes de ir a los campamentos en el extranjero. Un grupo de expertos en sanidad hacía visitas regulares a los comedores para asegurarse de que los cocineros y quienes preparaban los alimentos se mantuvieran limpios, al igual que la comida. Los funcionarios desarrollaron técnicas eficientes para agilizar las filas en las cafeterías. Se dieron instrucciones sobre el uso de utensilios y el personal médico podía hacer exámenes extra a los manipuladores de alimentos si era necesario. La efectividad de estas precauciones contra enfermedades alimentarias es debatida. Durante la guerra hubo 190 brotes de intoxicación alimentaria que afectaron a más de 22,000 personas.
En la guerra, los soldados debían bañarse diario en la guarnición y mínimo una vez por semana en el campo. El cabello se mantendrá corto y la barba bien recortada. Era una elección difícil, sobre todo en zonas con poca agua como el norte de África. Para las tropas británicas, la decisión sobre qué hacer con el agua era decidir si preparaban té con el agua de afeitarse o si se afeitaban en el té. Las tropas alemanas en el norte de África recibían solo 1 galón de agua diario, insuficiente en verano. Las tropas estadounidenses y sus homólogos recibían rastrillos y crema de afeitar en sus kits de higiene que podían guardar en una caja de cigarros o recipiente similar. Los barberos militares usaban los suministros según estaban disponibles, a veces recurriendo a utilizar el equipo que los familiares les enviaban desde casa. Los hombres podían ir a barberos locales, pero el ejército de PMU buscaba evitar que se cortaran el cabello o afeitaran en lugares insalubres. Fue solo después de que el ejército estadounidense hizo cumplir la prohibición de visitar barberías restringidas que los barberos comenzaron a adoptar prácticas más sanitarias. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que habrías logrado ser soldado en la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra historia curiosa.